Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a resolver un problema de estadística. Podéis leer el enunciado aquí abajo. El problema nos dice que tenemos 16 merluzas y que sus pesos son estos. ¿De acuerdo? He escrito ahí los pesos de las merluzas. El primer apartado nos pide decir qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es el peso de las merluzas? Pues podéis repasar mi vídeo de tipos de variables en los que se explica la diferencia entre uno y otro. Y atendiendo a esta diferencia, podemos decir que los pesos de las merluzas es una variable cuantitativa continua. En el segundo apartado nos piden que escribamos una tabla agrupando los datos en intervalos de 1,5 kg. Cuando se trata de una variable continua, las tablas no se hacen escribiendo cada dato, sino que cogemos intervalos de, por ejemplo, entre 1 kg y 2,5 kg, que es lo que nos piden en este ejercicio. Intervalos de 1,5 kg empezando a partir de 1 kg. Entonces tenemos que hacer una tabla, como digo, agrupando los datos. Vamos a ello. Estos son los intervalos que hemos puesto para nuestras merluzas. Nos han dicho que empecemos a partir de 1 kg y que la amplitud del intervalo sea 1,5 kg. Pues de 1 kg a 2,5 kg, el corchete significa que 1 kg y 2,5 kg está dentro de este intervalo. El siguiente intervalo empezaría en 2,5 kg, pero hemos puesto un paréntesis, lo que significa es que 2,5 kg estaría en este intervalo y en este sería a partir de 2,5 kg, de 2,5 a 4 y de 4 a 5,5. Vemos que más de 5,5 kg no hay ninguno, entonces no tenemos que seguir escribiendo intervalos. En la siguiente columna vamos a escribir la marca de clase. La marca de clase es el representante de cada intervalo y se calcula como la media de cada intervalo. Por ejemplo, la media entre 2,5 y 1 es 1,75. Después de haber escrito cada marca de clase, nos toca hacer el recuento. Tenemos que ver cuántos datos de los que nos han dado están dentro de cada intervalo. Empezamos por el primer intervalo, entre 1 kg y 2,5 kg. Tenemos 1, 2, 3, 4. El 2,5 lo voy a meter porque he puesto el corchete aquí. Si aquí hubiese puesto un paréntesis y el corchete lo hubiese puesto aquí, pues no lo metería. Como yo lo he puesto así, tengo que meter. Este sería el de 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya está. Vale, entonces tenemos 4. Entre 2,5 y 4. Hemos hecho el recuento, en el primer intervalo hay 4, en el segundo 8 y en el tercero 3. Si sumamos, me he equivocado porque 8 y 4, 4 y 8, 12 y 3, 15. Me falta un dato. Así que voy a volver a hacer el recuento.
Vale, ahora ya sí está bien. 8 y 3, o sea, 5 y 8, 13, 13 y 3, 16. Como nos habían dicho que son 16 merluzas, pues al sumarlos vemos que efectivamente tenemos 16. En la siguiente columna tenemos que escribir la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la fracción entre los datos que hay en un intervalo y los datos totales, ¿vale? En la siguiente columna he borrado los datos y para poder completar la tabla. En esta columna lo que vamos a escribir es la frecuencia absoluta acumulada. Eso significa que vamos sumando. En la primera un 5, en la segunda 5 y 8, 13 y en la última 13 y 8, 16. Y aquí también vamos sumando. 5 de 13, 5 de 16, pues bien, esta es la tabla de frecuencia de una variable cuantitativa continua. En el último apartado nos piden que calculemos la media utilizando la marca de clase, es decir, para cada intervalo nos olvidamos del intervalo en sí y usamos la marca de clase, como si todas las medidas valiesen lo que vale la marca de clase. Por tanto, la media sería 1,75 por 5, 3,25 por 8, 4,75 por 3, entre el total de casos que son 16. Usamos nuestra calculadora y lo escribimos. Pues bien, usando la marca de clase y la frecuencia absoluta, hemos calculado la media. Hemos usado la marca de clase, 1,75 y la frecuencia, ¿vale? No tenemos que usar cada dato de los pesos de las 16 merluzas, puesto que lo hemos agrupado en un intervalo y el intervalo se representa con la marca de clase. Es decir, cuando tenemos una variable que es continua, como son los pesos, nos vamos a centrar en la marca de clase para hacer los cálculos. Y no olvidamos del intervalo de cada dato que hay en el intervalo y todo. Marca de clase y frecuencia. Ahora vamos a hacer la varianza y la desviación típica. Para calcular la varianza tenemos estas dos fórmulas que son equivalentes. Podemos usar una u otra indistintamente. He borrado las dos últimas columnas de la tabla porque ya no nos hacen falta y así tengo espacio para poder calcular la varianza. Yo voy a usar esta última, ¿vale? Esta. Cada uno usa la que más le guste porque son iguales y nos va a salir lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, varianza se representa con s al cuadrado. Tenemos que poner la suma, este símbolo significa sumatorio, tenemos que poner la suma de x y, que sería cada dato, pero en este caso, como es una tabla agrupada, pues lo que se usa es la marca de clase, ¿vale? Entonces, la suma de la marca de clase al cuadrado por su frecuencia, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo. La primera marca de clase, 1,75. 1,75 al cuadrado por su frecuencia. Hemos dicho que es un sumatorio. Más la siguiente marca de clase, 3,25. 3,25 al cuadrado por su frecuencia, 8. Y ya la última, que sería 4,75 al cuadrado
por la frecuencia, que es 3, dividido entre n, que es el total de datos. Recordad que teníamos 16 merluzas. Entonces dividimos entre 16. Y una vez que hagamos esta división, tenemos que restar la media al cuadrado. La media la he apuntado aquí. 3,0625 al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciendo estas cuentas. De acuerdo, pues ya hemos calculado la varianza. Nos ha salido 1,0898. Ahora tenemos que calcular la desviación típica. La desviación típica es súper... Una vez que tenemos la varianza, es súper sencillo, ¿vale? Desviación. La desviación típica se representa como S, y si la varianza era S al cuadrado, pues simplemente va a ser la raíz de la varianza. ¿De acuerdo? Por tanto, lo único que tenemos que hacer para calcular la desviación típica es la raíz de este número. Pues bien, ya tenemos la varianza y la desviación típica calculada. Esto es todo por ahora en este ejercicio. Espero que os haya servido para aclarar un poco la idea, para saber cómo tratar una variable que es continua, que no es discreta. Y si os ha gustado, dale a like, comparte con tus amigos y suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho. Os veo en el siguiente vídeo.